Buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga en esta mañana maravillosa que el Señor nos regala, y vamos a iniciar nuestro estudio. Estamos en Primera de Corintios capítulo 10, verso 23 al 26, a donde lleva por título: La libertad debe buscar la gloria de Dios. Vamos, debe empezarlo de aquí hasta el capítulo 11, verso 1. Entonces vemos aquí verso 23 al 26, que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El tema del capítulo 8, hablamos sobre la libertad renovado. La repetición de la cita de todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas son lícitas, pero no todas se edifican. Vuelven a plantear el problema de la libertad cristiana, y mayormente la del hermano fuerte frente al hermano débil. Las exhortaciones en Primera de Corintios, que desde el verso 23 hasta el verso 1 del capítulo 11, de ahí del verso 23 son puras exhortaciones, hasta el verso 1 del capítulo 11 se parecen mucho a las del capítulo 8, pero la discusión anterior sobre una posible comunión con demonios introduce una nota más solemne en esta renovación del tema. Se pone de relieve las mismas leyes del amor y de la comprensión frente al hermano de conciencia débil. Pero Pablo considera los efectos de la libertad sin amor en el área más amplia del testimonio de la iglesia en general, y él cita al Salmo 24:1, que dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Y vuelve a afirmar la doctrina esencial de la limpieza de toda vianda como tal delante del Señor, que la creó, lo que hace posible comer de todo lo que se vende en las carnicerías sin necesidad de averiguar nada. Pero Pablo vuelve a señalar las limitaciones de la libertad por la exhortación. Ninguna busque, dice, su propio bien, sino el ¿qué? Sino el de su prójimo, hermanos. Y número 2, un ejemplo práctico de cómo mantener la libertad, del verso 27 al 30. ¿Puedes leerlo, Rodolfo, por favor? Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Se ha establecido contra el parecer de algunos de los engreídos de Corinto que el creyente no tiene nada que hacer en un templo de ídolos, pero queda la posibilidad de que personas inconversas extiendan una invitación a creyentes de la congregación para comer. Y Pablo nos recomienda una solución simple y legalista, diciendo: no vayas, deja la decisión del individuo si quieres ir, pues circunstancias sociales, de familia o de negocio pueden llevar a un creyente a las casas de personas incrédulas. A la hora de comer surge el problema de las viandas, si serán sacrificadas a los ídolos o no.
El hermano no tiene obligación de averiguar nada, pues puede comer de lo que le ponen delante, reconociendo en las viandas las buenas provisiones de su Padre Dios. Ahora bien, si el anfitrión o un convidado advierte que la carne ha sido sacrificada ritualmente, el creyente ha de dejarla, o sea, no lo puedes comer. Dice, por causa de aquel que te lo advirtió, ¿ok? Por causa de aquel que te lo dijo, y por causa de la conciencia, pero dice, no tu conciencia, sino la causa de aquel que te dijo, esto fue sacrificado, mejor no lo comas. Pues, ¿por qué se de juzgar, dice Pablo, mi libertad por otra conciencia? Persiste el mismo argumento hasta el fin del versículo 30. Bien, el caso necesita cuidadosa consideración, pues a primera vista parece ser que Pablo cae en una contradicción. Por una parte aconseja algo que somete la conciencia cristiana de arbitrio de otros, y por otra pregunta, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por otra conciencia? Entonces es preciso reconstruir la escena en la casa del anfitrión pagano para entender bien el sentido. El cristiano es conocido como tal, y puesto que los paganos dan un valor real a los ídolos, espera que el cristiano, si es consecuente, se abstenga de comer carnes ofrecidas ritualmente ante los dioses. Les sería imposible comprender la libertad de los fuertes, porque no reconocen al Dios único y creador. Y si el creyente siguiera comiendo de las viandas señaladas, pensarían, vaya cristiano que es. Dice que adora a su Dios y a Cristo y está comunicando con nuestro Dios. Nos está comiendo de lo que se hizo de la fiesta de Judas Tadeo, de la Guadalupana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es sacrificado a los ídolos. Entonces, el creyente incauto o terco, por mantener su libertad inoportunamente, ofrecería el sagrado misterio de su conciencia al debate ignorante de los infieles. Es un caso en el que la libertad genuina se mantiene intacta por una autolimitación de parte del creyente mismo. La lección permanente es que no nos expongamos a la crítica de los incrédulos en nuestra conducta, ¿ok? Eso es lo esencial de todo este rollo. La lección permanente es que no nos expongamos a la crítica de los incrédulos en nuestra conducta, pues en algún caso lo que nos permite la conciencia de ser examinado a la luz de las circunstancias, reconociendo que a veces hombres del mundo son más estrictos en su concepto de lo que un cristiano debiera ser o dejar de hacer que el mismo creyente. Punto número 3, vemos el principios permanentes en la acción. El verso 31 al capítulo 11, verso 1. Josué, puede dar la lectura. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. La gloria de Dios ha de ser la meta siempre. La gloria de Dios debe ser la meta. La repetida declaración, tal o cual sea cosa, no es pecado. No veo nada malo en ello. Reduce la vida cristiana a una mera posición defensiva. Si no pueden convencerme de que es pecado, sigo haciéndolo porque me gusta. Viene a reflejar una actitud muy corriente. Está bien que uno coma y beba con gusto de lo que Dios ha provisto, como dice Primera de Timoteo 6:17. ¿Alguien puede dar la lectura? Primera de Timoteo 6:17. A ver acá.
sino del Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ok, pero este gusto personal ha de subordinarse a lo que conviene a la gloria de Dios, ¿me entiende? Aunque tengamos la libertad de comer, hacer y deshacer, todo tiene que llevar su meta, que es glorificar a Dios, aun en todo lo que vayamos a comer. Y en una declaración análoga, Pablo exhorta: cualquier cosa que hagáis, ya de palabra, ya de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, que habla Colosenses 3:17, de esta manera. Pues se conseguirá la gloria de Dios cuando se llegue a actuar en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, cuando Él dirija toda vuestra actividad según su divina autoridad y potencia, dejemos lo meramente negativo para buscar las normas positivas del reino de Dios. No interesa defendernos, pues nuestro Señor es muy capaz y deseoso de hacerlo, sino ponernos a las órdenes de nuestro capitán. Recuerde que tenemos a alguien que nos defienda. Por eso usted no puede abrir la boca como muchos la abren nada más por abrirla. Déjeselo todo a Dios. Y es preciso evitar los tropiezos. Los hermanos trataban a veces con los judíos de las colonias, de las grandes ciudades. Muy a menudo se hallaban rodeados de griegos, o sea, gentiles en general, y al mismo tiempo buscaban su comunión íntima con sus hermanos de la congregación, representando la Iglesia Universal. Y en todos estos variados contactos tropezaban con personas de distinta formación y debían seguir las normas que Pablo dio a conocer en 1 Corintios capítulo 9, verso 23, donde dice: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe en él. Personas legalistas que tienden a la inflexibilidad hallan muy difícil la adaptación al medio sin sacrificar algo que les parezca ser un principio real. Y de hecho, solo el amor y el conocimiento de la palabra capacitan para un testimonio activo que evite poner tropiezos en el camino del prójimo. Y el que ama a su hermano o a su prójimo se hace un poco psicólogo gracias a la perspicacia del amor que ve más allá de la mera razón. El conocimiento bíblico, iluminado por el amor, nos ayudará a mantener nuestra libertad esencial sin cometer el pecado de escandalizar a nadie. El ejemplo de Pablo, de nuevo Pablo puede apelar su propio ejemplo como siervo consecuente del Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. Él dijo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Aquí el buen ejemplo consiste en contemplar a todos, no procurando su propio beneficio, sino el del mayor número posible, para que sean salvos, como ya lo leímos en el verso 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ok, por eso nos recuerda en Romanos capítulo 15, verso 2 y 3, a ver, severiano, Romanos 15, verso 2 y 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Okay. Dice que ni Cristo se agradó él mismo, porque él tuvo que dejar su trono, venir y morir. Él sufrió los vituperios por cada uno de nosotros. Los que debíamos haber llevado, Él los llevó por nosotros. Y por eso podemos gozar de esta libertad, de estar en la presencia de Dios. Donde hayamos una exhortación análoga basada en el ejemplo de Cristo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo bueno para edificación, porque aún Cristo no se agradó a sí mismo. Tantas almas
necesitan recibir algo de las riquezas, de la gracia de Dios, siendo cauce normal para ello la vida y el servicio de los creyentes. Tantas veces las oportunidades se pierden a causa de nuestras preocupaciones egoístas. Tantas veces un vivir descuidado coloca tropiezos en el camino de hermanos que son acreedores de nuestra ayuda sin parcialidades ni predilecciones. Según la ley del amor, prestaremos oído a las exhortaciones y mandatos de la palabra. ¿Estamos dispuestos a considerar el ejemplo de Cristo y su buen reflejo en la vida de amor y de servicio de Pablo? Si alguno alega sin razón que no le es posible seguir el sublime ejemplo del Dios hombre, que es Jesucristo, que considere que Pablo era hombre sujeto a iguales condiciones humanas, igual que nosotros, hermanos, y sin embargo se dedicaba de todo corazón al servicio de su dueño y a la ayuda de todos los hermanos posibles según las oportunidades del momento. Además, su gran corazón abarcaba a todos los hombres por los cuales Cristo murió. El amor siempre edifica y sabrá discernir siempre lo que es conveniente para la gloria de Dios y para la bendición del hermano también. Número 4, vemos una nota adicional de la cena aquí, de la Santa Cena. La Cena del Señor, que habla 1 Corintios 11:20. Esta designación subraya el origen histórico del acto en la víspera de la cruz. Cuando pues os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, dice. Ok, la mesa del Señor, que habla Corintios 10:21, que dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pone de relieve la comunión de la familia cristiana que rodea la mesa del Padre para comer lo que Él proveyó. La comunión, del cual habla el capítulo 10, verso 16, recuerda nuestra participación espiritual en todo el valor de la obra de la cruz. Su significado va muy unido con el epígrafe siguiente, que dice: el partimiento del pan, de Hechos 2:42 y Hechos 20:7. El término enfatiza el aspecto del sacrificio, o sea, la entrega del precioso cuerpo de la víctima, que llega a ser pan de vida para el creyente, el cual habla Juan 6:48 al 51. Recuerden que el pan de vida es Jesucristo, Él lo dijo claramente. Y la Eucaristía se emplea poco entre los protestantes, pero en sí no requiere decir más que la acción de gracias, basada en 1 Corintios 11:24. Para los católicos romanos viene a significar una renovación del sacrificio y no solo la recordación del único sacrificio realizado una vez para siempre. Para ellos, pero para nosotros solamente es un recordatorio, ¿ok? Vayamos y continuemos. Vamos a ver algo que ha traído mucha polémica en todas las iglesias: el velo de la mujer en la iglesia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este punto y cada quien toma su parte. Por ejemplo, muchas iglesias a donde no se usa, se toma que, recuerden que en aquel tiempo había templos dedicados a las diosas paganas, a Diana de los Efesios, ¿cuáles más? Afrodita. Bueno, resulta que en esos templos había sacerdotes y sacerdotisas,
y estas sacerdotisas eran las prostitutas de los templos. Entonces, en aquel tiempo, la única forma de diferenciar una mujer cristiana con una sacerdotisa de esos templos era que la mujer cristiana usaba el cabello largo y las prostitutas usaban el cabello corto. ¿Ok? Entonces, cuando se convertían a estas mujeres al Evangelio, Pablo le decía que se dejaran crecer el cabello para que pudieran ser partícipes y hacer todo lo que podía hacer. Por eso va a haber mucha controversia, porque si usarlo, por qué no usarlo, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra. ¿Okay? Dice 1 Corintios 11, del verso 2 al verso 16. ¿Alguien puede darle lectura? Josué. 2 al 16. Sí. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora os profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, vamos a entrar. El texto en su contexto, vamos a ver. Habiendo corregido los abusos del tipo más bien privado que prevalecían entre los corintios, el apóstol comienza este capítulo a considerar a los que se refieren al comportamiento en el culto público. ¿Cómo han de portarse los hermanos y las hermanas que se reúnen a los efectos de la adoración y del ministerio de la palabra? Creemos que desde 1 Corintios capítulo 11 verso 2 hasta 1 Corintios 14 verso 40, Pablo trata de asuntos que atañen a la congregación reunida. Ahora bien, ¿qué evidencias hay para creer que en 1 Corintios 11 del verso 2 al 16 tiene que ver con la congregación reunida como el resto de la sección? En primer lugar, en 1 Corintios 11, verso 4, verso 5 y verso 13, Pablo hace varias referencias al varón y a la mujer que ora y profetiza, y luego nuevamente en el capítulo 14, versos 3 al 5, queda claro por el contexto que el apóstol piensa que la profecía, como una revelación divina transmitida mediante creyentes, en el contexto de la iglesia reunida, donde va de ser evaluada en 1 Corintios 14, 23 al 29.
En segundo lugar, el lenguaje de 1 Corintios 11:16 dice: si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Parece sugerir una preocupación a nivel de iglesia, no meramente en el contexto de la iglesia reunida, donde va a nivel de iglesia, no meramente por la piedad privada o de un grupo reducido. En tercer lugar, los versículos que vienen a continuación, 17 al 34, se centran claramente en una orden destinada a una congregación. Pablo relaciona ambos pasajes por medio de la expresión os alabo, en donde habla en el verso 2, os alabo, dice, pero al anunciar o gesto que sigue, no os alabo, en el verso 17, si ustedes se acuerdan, a donde se dijo ahí, en el verso 17, pero ya estamos hablando de la cena del Señor, ¿no? Bien, y número 4, en conjunto, parece que lo mejor es concluir que esta enseñanza fue dada para la iglesia reunida en su conjunto, aunque los principios establecidos pueden ser aplicables también para otras reuniones. Punto número 2, un mandamiento para la iglesia en Corinto o para la iglesia universal. Esa es la pregunta. Primeramente debemos recordar que es preciso tratar el texto bíblico con sumo respeto, pues si dejamos de dar importancia a tal o a cual mandato, por parecernos que los tiempos han cambiado, estaremos dejando la puerta abierta a presunciones humanas que descuiden también doctrinas fundamentales bajo el pretexto de que la mentalidad humana ya no admite tales conceptos. Consideraremos ahora algunos de los argumentos de aquellos que creen que las instrucciones en relación al velo tenían que ver con la iglesia en Corinto. Objeción número 1. Una objeción es un reparo o argumento que se opone a una opinión o a una proposición. Eso es cuando uno dice objeción, objeto. Este es uno de los pasajes que tienen una significación puramente temporal y local. No tienen más que un interés de anticuario, tratan de situaciones que hace mucho que han dejado de ser relevantes para nosotros. Para estas personas, este texto bíblico tiene que ver con convencionalismos sociales que cambian de una cultura a otra, de una época a otra. Por ejemplo, un vestido que es apropiado en un país puede ser indecoroso en otro. Por lo tanto, no sería consecuente extraer de aquí un mandamiento para la iglesia en todo lugar y en todo tiempo, sino que lo prudente sería ceñirse a los usos que exige el sentir público de la comunidad en que se vive. Sin embargo, debemos observar que Pablo en ningún momento trata de convencionalismos sociales en este pasaje. Así que por medio del uso figurado del término cabeza, apela al principio de autoridad que surge de Dios mismo y en el que Cristo, el hombre y la mujer ocupan diferentes lugares. Se remonta a la historia de la creación del hombre y de la mujer y extrae lecciones espirituales de ella. Menciona la presencia de los ángeles en la congregación, confirma una y otra vez que lo que les está diciendo a los corintios es lo mismo que enseña él en todas o enseñaba en todas las iglesias. Y por otro lado, el argumento de ceñirse a los usos existentes en la comunidad de donde vivimos no armoniza con las continuas exhortaciones que encontramos en la Biblia a no conformarnos a este siglo. Romanos 12:2 dice: no conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Además, solo hay que echar un vistazo a las modas y tendencias de la sociedad occidental, o sea, para acá, para nosotros, para darse cuenta de que entran en conflicto con las instrucciones de la palabra en relación con la modestia y el decoro en el vestir. 1 Timoteo 2:9.
Y todo esto del vestido se lo voy a dar a la conciencia de cada quien. O sea, esto, y cada quien tome su parte, pues. Alguien que me lea 1 Timoteo 2:9. A ver, Ángela. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. 1 de Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Objeción 2. Se trata de símbolos externos, pero lo que Dios mira es el corazón. Sin duda es una gran verdad bíblica que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Pero aún así, Dios no ha dejado de servirse de símbolos externos para enseñar verdades espirituales a su pueblo. En el Antiguo Testamento encontramos que el tabernáculo, con cada uno de sus muebles, los sacrificios, las vestiduras de los sacerdotes, estaban cargados de un valor simbólico muy importante, como lo explica Hebreos capítulo 9, del verso 1 al 9. Y no podemos argumentar que mientras Dios vea autenticidad en nuestros corazones, no necesitamos usar símbolos externos. El mismo argumento daría el traste con el uso de los símbolos de la Cena del Señor, el cual vamos a hacer en 1 Corintios 11, 23 al 26. En la institución de la Cena del Señor, el pan y el vino. Entonces, y del bautismo, el que habla Mateo 28, capítulo 19, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, que guarden todas las cosas que les he mandado. La objeción 3 dice: otros piensan que Pablo estaba corrigiendo una situación concreta que se daba en Corinto, que por otro lado era probablemente la ciudad más licenciosa del mundo antiguo. Así pues, el punto de vista de Pablo era que en tal situación sería mejor pasarse de precavido y de estricto antes de que nada se pudiera dar ocasión a los paganos a criticar a los cristianos de ser demasiado permisivos. Por lo tanto, lo que Pablo les dice solo puede tener una aplicación local y de ninguna manera podemos sacar de aquí un mandamiento para la Iglesia universal. Pero cabe preguntarnos, si no fuera de interés para la Iglesia en todas partes, ¿por qué la carta ha sido incluida en el canon de las Escrituras? O sea, si no fuera importante, ¿por qué lo escribieron, pues? Como algunos dicen. Además, al comenzar la epístola, Pablo menciona a los corintios como los destinatarios, pero incluye también a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que esta carta es para toda la iglesia en esta tierra. Al introducir este tema, el apóstol dice que esta enseñanza formaba parte de las instrucciones que les había entregado. En el capítulo 11, verso 2, que ya leímos, Pablo se ha referido anteriormente a estas instrucciones en la epístola, haciendo notar que eran las mismas que se entregaban en todas las iglesias, que ya vimos en el capítulo 4, verso 17. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y al terminar la sección de la que estamos, nuevamente vuelve a insistir en lo mismo. En el capítulo 14, verso 33 y verso 34, ¿alguien puede darle lectura? Primera de Corintios
14, 33 al 34. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en la congregación. O sea que en aquel tiempo, si le querías preguntar algo a tu esposo, debe ser en tu casa, ¿ok? O preguntar algo, mejor preguntas a tu esposo en tu casa, no públicamente así. Y reclama la máxima autoridad para lo que les ha dicho. En 1 Corintios 14, 37, si alguno se cree profeta o espiritual, dice Pablo, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Vamos a ver el punto número 3. ¿Qué es lo que Pablo está intentando corregir aquí en esta iglesia en Corinto? Si bien comienza alabándoles en el verso 2, pronto se percibe que al menos habían algunos dentro de la congregación que no estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba enseñando. ¿Por qué? Número 1, quizás algunas mujeres estaban insubordinándose a sus maridos a causa de su recién encontrada libertad en Cristo, y esta no sería la primera vez que malinterpretaban el concepto de libertad. 1 Corintios 8, 9. Número 2, quizás esté conectado con sus tendencias a una escatología un tanto super realizada, que en ese caso les llevaría a pensar en la eliminación de la distinción entre los sexos. Ellas considerarían que en el espíritu ya habían llegado a la meta y estaban actuando como quienes iban a ser como los ángeles, entre quienes ya no existía distinción sexual alguna. Entonces, ¿por qué si los hombres pueden orar y profetizar, nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué si los hombres van descubiertos, nosotras nos tenemos que cubrir? Entonces veremos la respuesta de Pablo en el comentario del pasaje. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Hasta este momento, todo lo que ha escrito en la carta ha sido reprensiones y exhortaciones para que cambiaran de conducta o de actitud para con él. Por eso nos llama la atención estas palabras de alabanza al principio de esta sección, máxime cuando a continuación comienza con un pero quiero que sepas. En el verso 3 les dice, pero quiero que sepan. ¿Cómo se deben entender sus palabras de alabanza del apóstol? Algunos han sugerido que son irónicas o incluso sarcásticas, otros que quizás sea un recurso literario del que se sirve para introducir los capítulos 11, 12, 13 y 14. Otros, pero la conclusión lógica pudiera ser que en líneas generales estaban practicando la enseñanza acerca de la cobertura de las mujeres, aunque estuvieran empezando a surgir algunas personas que lo estaban cuestionando o que recordaban lo que Pablo les enseñaba, aunque como hemos visto ya en esta carta tendían a interpretarlas a su manera. Esto explicaría las aclaraciones que tuvo que hacer sobre el tema. Y dice Pablo: os alabo, hermanos, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones. La palabra tradición, que es paradosis, traducida aquí por instrucciones, se usaba para designar instrucciones transmitidas oralmente o por escrito. Era un término técnico del judaísmo para la transmisión oral de la instrucción religiosa. Así que se usa en el Nuevo Testamento para designar las instrucciones relativas a la fe o a la práctica de hombres inspirados por Dios. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:15 escribe Pablo: así que, hermanos, estad firmes, dice, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Y en 2 de Timoteo 3:6 dice Pablo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Sin embargo, en ocasiones se empleaba también en relación
con lo que es humano, poco digno de confianza y claramente contrario a la voluntad de Dios. Gálatas 1 del 13 al 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según dice las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y Marcos 7:8 y 9 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces Pablo, que ahí habla de Gálatas, Colosenses, Marcos, sobre tradiciones. Y curiosamente muchos comentaristas incluyen las explicaciones que el apóstol da a continuación dentro de la segunda categoría, como si se tratara de tradiciones de hombres sin mucho valor. Pero es evidentemente lo contrario a lo que Pablo pretende. Pero si aún nos quedan dudas, vamos a ver el siguiente término que dice: tal como os las entregué. ¿Ok? Entregué, el verbo paradidomi, paredoca, que denota algo pasado de la mano de uno a otro, transmitido o entregado. En muchas ocasiones los escritores del Nuevo Testamento usan esta palabra para afirmar que lo que escribían no se originaba en sí mismo, sino que sus instrucciones eran recibidas de parte de Dios y por lo tanto inspiradas. Por ejemplo, 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también, dice Pablo, os he enseñado. 1 Corintios 15:3 dice Pablo: porque primeramente os he enseñado. Hechos 6:14: pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Que nos dio es la palabra. Os he enseñado, que nos dio. Y Judas 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que dice Pablo: tal como las entregué, os he enseñado, que nos dio, ha sido, dada. Y esta sección ha sido discutida como pocas, ya que hemos señalado algunos creen que la instrucción dada aquí era solo de aplicación para los tiempos de Pablo. Otros van incluso tan lejos como para mantener que estos versículos reflejan el prejuicio de Pablo contra las mujeres por cuanto era soltero, pero no debemos olvidar que Pablo aduce su autoridad apostólica en 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Dijo: yo apóstol, ¿no? Se presenta a ellos como el apóstol, no se presenta como el siervo, como otro, sino que apela a su apostolado. Sigue diciendo Pablo, estamos en el capítulo 11: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, ¿de qué? De todo ¿qué? Varón. Cristo es la cabeza de todo varón. El pero con que comienza este argumento sugiere que algunas cosas no andaban bien. Pablo nos introduce para su primer argumento en la esfera de la redención, que ya leímos en el verso 3 al verso 6 del capítulo 11. Esto lo podemos ver por los términos usados al describir la relación existente entre nuestro Señor Jesús y Dios, o el Padre. Pues no hablan de la relación como padre e hijo,
en el seno de la deidad, lo que dice que Dios es la cabeza ¿de quién? Dios es la cabeza de Cristo. ¿Ok? Amén. Venga. Entonces, vemos la relación de nuestro Señor Jesús y Dios. No hablan de la creación como Padre e Hijo en el seno de la deidad. Lo que dice es que Dios es cabeza de Cristo. El término Cristo o Mesías me voy a sentar, hermano, pero le voy a explicar por el motivo. Casi no me habían sentado. Anoche me dio calentura desde la tarde. Toda la noche tuve calentura. Y dolor del cuerpo, me duelen mis piernas, no las aguanto. Y por eso ahorita pedí la silla porque ya mis piernas ya no, como que ya no me duelen mucho, pues. Y así creo que voy a cantar sentado. O sea, les explico para que no haya comentarios luego. Les explico el motivo y la razón por la cual mandé a pedir la silla. Bien. Entonces, continuamos. El término Cristo Mesías se refiere a Jesucristo como el ungido del Señor, el Salvador del mundo, la cabeza de la iglesia y el soberano de los reyes de la tierra. Recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia. Apocalipsis 1:5, ¿qué nos dice? Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Debemos recordar lo que costó a nuestro Señor Jesucristo someterse a la autoridad de Dios para llevar a cabo la obra de redención, hermanos. Por toda la eternidad Él había existido en la misma forma de Dios y por supuesto nunca dejó de serlo, nunca. Pero cuando se comprometió a ser el Cristo y hacer que hombres y mujeres rebeldes como nosotros volviéramos de nuevo a una sumisión leal y amante a Dios, Él tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Y este es el precio que tuvo que pagar por su voluntaria sumisión a Dios, su cabeza. El ejemplo tan maravilloso de Cristo debería disipar toda nuestra resistencia a esta enseñanza. Por el contrario, de buena gana deberíamos emplear cualquier medio a nuestro alcance para realizar tanto la obediencia como la gloria de aquel a quien debemos nuestra salvación. Cristo como cabeza sobre todas las cosas tiene el cometido de recobrar todo dominio universal sobre toda la creación que Dios destinó para el hombre, pero que Adán y Eva perdieron por su desobediencia. Y en un sentido, Cristo ya ha ganado más de lo que Adán perdió. El hombre en Adán fue hecho un poco menor que los ángeles, pero Cristo está ahora mismo exaltado sobre todos los ángeles, principados y potestades. Efesios capítulo 1, verso 20 a 22. Josué, por favor. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Pero en otro sentido, por supuesto, todavía no vemos que todas las cosas le hayan sido sujetas, como dice Hebreos capítulo 2, verso 8. La desobediencia, el egoísmo, el desorden que el diablo introdujo en nuestro mundo cuando tentó a la mujer por medio de la serpiente y el hombre por medio de la mujer, todavía mantiene a toda la raza humana en una abierta rebelión contra Dios y llena nuestro mundo de discordia, de nefastas contiendas. Cristo está recuperando el dominio universal sobre toda la creación para que cuando por fin todas las cosas estén bajo su control, Él pueda entregar el reino en completa obediencia a Dios, según nos dice 1 Corintios 15, 28. 1 Corintios 15, 28, hermanos. Pero luego que todas las cosas que le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. En cambio, la situación en la iglesia es diferente. El Señor nos ha llevado a someternos voluntaria y gozosamente a su gobierno de gracia y aceptar el liderazgo y la autoridad que Él nos designa. ¿Cómo puede un varón cristiano honrar a Jesucristo como su cabeza en la congregación? La forma instituida por Dios para que los varones honren su cabeza, el Señor Jesucristo, y para que proclamen su fe en que Dios le ha levantado de entre los muertos y le ha hecho Señor y Cristo, es manteniendo su propia cabeza descubierta cuando nos reunimos públicamente como iglesia, ¿ok? Recuerde que a Moisés, los judíos se quedaron como Moisés. Moisés se puso un velo en la cabeza por la gloria que resplandecía de él, porque había estado en la presencia de Dios. Entonces los judíos, si usted ve, ahora para orar o profetizar o para leer, se ponen, no sé cómo le llaman aquí, cubren como un tipo de rebozo, no sé su nombre. Los mesiánicos así se ponen, ese poblano Palacio, él y otros más. El Palacio tiene una acusación, hermanos, de una persona, una mujer chilena, creo. Sí, hablan tantas cosas. Entonces, Dios dice que uno no puede ponerse nada. ¿Y cómo vamos a honrar nosotros? Pues los hombres, adorando a Dios, sí, sin nada en nuestras cabezas, sin impedimento alguno. Porque hay muchos como Josué que usaron esos mesiánicos y todo, que la mayoría está metido ahora ahí. Muchos hermanos están metidos ahí, les han llevado. Las razones yo no las sé, pero dice que él cuando quiere hablar con Dios se pone en la cabeza y se pone como a meditar, o sea, así, no sé si medito esté durmiendo, pero él se pone esa cosa. Y mucha gente sí se pone, que Dios le habla. Entonces, son cosas que nosotros, porque si usted se da cuenta, todos los mesiánicos guardan todas las fiestas. Como Josué hace todas las, no sé si hace las 7 fiestas o las que le conviene nada más. Pero yo digo que ellos deben de guardar el sábado para que estén completos. Y los sabatistas deben de guardar las fiestas, hacerlas para que estén completos también. Están incompletos todos. Entonces, nosotros tenemos que mantener nuestra propia cabeza descubierta cuando nos reunimos aquí públicamente como iglesia. Si entrásemos en una sinagoga judía, veríamos a todos los hombres con las cabezas cubiertas, pero Dios nos llama a los varones cristianos a declarar con la cabeza descubierta que Jesús es el Mesías, el Cristo. Los judíos consideran una blasfemia lo que los cristianos proclaman por medio de este símbolo. Ellos no aceptan, como tampoco los gentiles inconversos, que Jesús es el Cristo. Los cristianos en sí, que lo aceptamos, es un hecho esencial y céntrico de nuestra fe. Es el centro de nuestra fe en Cristo, si no, no estuviéramos aquí, ¿ok? Bueno,
Y es importante que simbolicemos la muerte del Señor Jesús a nuestro favor por medio del pan y del vino en la cena del Señor, que al ratito lo vamos a hacer. Es igualmente importante que los varones creyentes testifiquemos por medio de este otro símbolo que Él es el Cristo y la cabeza, o sea, tomando la cena del Señor. ¿Okay? Nada importa que el mundo moderno ya no entienda el significado de este símbolo. Los griegos inconversos de la antigüedad tampoco lo entendían, tuvieron que ser enseñados. Sigue diciendo Pablo en el capítulo 11 que el varón es cabeza de la mujer. ¿Okay? Para captar el verdadero significado de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, debemos considerarlo dentro del contexto completo. En la esfera de la redención, todos, tanto hombres como mujeres, y aún Cristo mismo, tenemos una cabeza. Pero nótese el orden. Antes de decirle a la mujer que el varón es su cabeza, al varón se le ha recordado que él también está sujeto a la autoridad de una cabeza, la cual es Cristo. Vean. Y nosotros los hombres queremos que nos obedezcan las mujeres, pero nosotros tenemos que someternos como cristianos al señorío de Cristo. ¿Okay? Y por lo tanto el varón no es un autócrata responsable solo ante sí mismo y con libertad de enseñorearse caprichosamente sobre la mujer. No, su propia cabeza, que es el Señor Jesús, ha establecido el modelo y el espíritu con que todo liderazgo ha de ser ejercido. Lucas capítulo 22, a ver, Rodolfo, verso 24 al 27. Lucas 22, del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bien, cuanto más grande es la responsabilidad encomendada a un hombre, tanto más ha de servir a aquellos a quienes dirige. Y Cristo llamará al hombre a rendir cuentas de cómo desempeñó su liderazgo. Tengamos cuidado nosotros los hombres. No podemos decir de todo que sí o todo que no a la familia, a la mujer. Dice el hombre a la mujer: tienes que obedecerme, sí, pero tienes que obedecerle a Cristo. Y ahí está el agarrón de toda familia. Y Cristo llamará al hombre a rendir cuenta de cómo desempeñó su liderazgo. Y también a la mujer. Si se le subió las barbas al marido, también sabes que no debes ir por arriba de la autoridad. También Dios te va a jalar las riendas. Sí, la Biblia es para todo, no crees que no es para. Es para todo. Y notemos que cuando a la mujer se le dice que el varón es su cabeza, el Espíritu Santo inmediatamente añade que Cristo también tiene una cabeza y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Okay? Veamos el orden, cómo va todo, con su orden todo. Y así funciona el orden de Dios, no funciona como el orden de nosotros, que manda a los hijos, el hijo manda a su hermano. Es más, los chamacos se hablan con ustedes, no quieren hacer nada, no quieren ni estudiar, vamos, nada. Yo quiero ser sicario, dice. Yo quiero ser delincuente, pues porque tienen dinero más fácil, ¿no? Aquí que estudie 10 años, no, ya es mucho. Entonces continuemos. Dios, la cabeza de Cristo. Entonces Cristo mismo se ha sometido a tener una cabeza en cuanto a su naturaleza esencial. Cristo siempre fue y jamás ha dejado de ser igual a Dios,
Pero ¿dónde estaríamos nosotros ahora si Él hubiera exigido permanecer igual a Dios? Y en cuanto a posición y funciones, en vez de humillarse tomando forma de siervo y sometiéndose a sí mismo en obediencia a Dios como su cabeza, si no fuera por esto, la mujer podría pensar que es injusto tener que aceptar al varón como su cabeza. Después de todo, en su naturaleza esencial, ella es igual al hombre, habiendo ambos sido hechos a la imagen de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con la metáfora de la cabeza? Algunos eruditos han sugerido que la palabra cabeza en este contexto ha de entenderse como fuente, especialmente fuente de vida, no la tortillería. Argumenta que cuando el versículo 3 dice que el varón es la cabeza de la mujer, está refiriéndose al hecho de que menciona el versículo 8 que en la creación la mujer fue sacada del hombre, lo cual quiere decir que el hombre es el origen de la mujer. Sin embargo, es improbable que el versículo 3 se refiera a la creación. Su contexto, como hemos visto, es el de la redención. Además, si en el versículo 3 cabeza significa origen, tendríamos que entender la última frase del versículo como si dijera el origen de Cristo es Dios. Y ciertamente esto nos daría a entender un concepto muy extraño y anormal. Parece que lo más razonable es entenderlo como una afirmación de jerarquía que establece estructuras de autoridad. ¿Ok? O sea, es una estructura de autoridad que el Señor ha dejado. El hombre es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre y el Padre o Dios es la cabeza de Cristo. Dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué pasa? Afrenta su cabeza. Bien, vamos a ver. Hemos de tomar en cuenta que cabeza puede ser usado en sentido literal o figurado. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, literal, enfrenta su cabeza, que es una figura, es figurado, pues. La expresión todo varón y toda mujer. En el versículo siguiente, ¿en qué versículo estoy? A ver. 4. Bueno. Ahí está. Evidentemente lo que Pablo está diciendo no se limita a los hombres casados. Los dos verbos orar y profetizar dejan ver con seguridad que el problema tiene que ver con la asamblea reunida para el culto, porque orar es una cosa que puede hacerse en privado, pero no así en el profetizar. Y luego añade, afrenta su cabeza. ¿A quién afrenta? En el versículo anterior Pablo ha explicado que Cristo es la cabeza de todo varón. Por lo tanto, el varón que hace esto afrenta a Cristo, hermanos. Afrenta su propia cabeza física. Afrentar su propia cabeza física no tendría ningún sentido. Sin duda se refiere a la cabeza espiritual, que es el Señor Jesús. Esto sí que tiene una enorme importancia, viene a decir que no reconoce a Cristo como su cabeza, y esto constituye un acto de gran irreverencia. Le dejamos hasta aquí. Si Dios nos concede, el domingo seguiremos a donde dice, pero toda mujer que ora o profetiza. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, porque nos has concedido la oportunidad de leer tu palabra, Señor. Y quizás, aunque no lo entendamos claramente todo, Señor, pero tu palabra es sencilla. Ayúdanos solamente, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, a que nosotros podamos, eterno Dios, ponernos de acuerdo. Porque tu palabra dice que donde se pusieren dos de acuerdo en cualquier cosa le será hecho, Dios. Te pedimos que nos ayudes a ponernos de acuerdo para honrarte, para bendecirte, para exaltarte, porque tú eres el Dios, eres la cabeza, el Cristo de la iglesia. Gracias te damos en esta mañana. Tu nombre sea glorificado y exaltado en la vida de cada uno de nosotros por los siglos de los siglos, Señor.
Amén. Amén. Y amén.